Vamos a hablar de lo que más me gusta, de personas y de inteligencia artificial. Por supuesto que se va a destruir empleo, no vamos a mentir a la gente, al contrario. Al final, quien no sepa IA no va a estar, no va a poder adentrarse en el mercado laboral. El talento junior le está costando incorporarse al mercado laboral. La inteligencia artificial avanza mucho más rápido y la estamos desarrollando mucho más rápido de lo que a lo mejor nosotros la podemos admitir o asimilar. Entonces siempre habrá una persona detrás de una IA, eso que no cabe duda. La tecnología y la IA nos va a hacer mucho más humanos por quitar estas capas administrativas y poder dedicarle tiempo a lo que realmente importa, ¿no? Que son estas conexiones con personas. Es que así es como vamos a funcionar en el futuro. ¿Qué skills tienes? Veo dónde me puedes encajar. Que los profesionales de HR puedan combinar todo su expertise acerca del área de people con la tecnología y en concreto con la inteligencia artificial. Si tenemos la inteligencia artificial hasta en la sopa, pues entonces vamos a tener que saber cómo utilizarla, cómo comunicarnos, cómo hablar con la inteligencia artificial, cómo usar estas herramientas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Vicente Ribes, experto en HR e IA. En este capítulo hablaremos sobre el futuro de los recursos humanos con la irrupción de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos, Vicente. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo y de que me hayas invitado. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que más me gusta, de personas y de inteligencia artificial. Qué bueno, Vicente. No, gracias a ti por asistir a nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad que tengo muchas ganas de entablar esta conversación porque son dos temazos. Sí me gustaría, Vicente, antes de entrar en materia, ¿no? Que nos puedas contar un poco sobre ti, quién eres, qué haces, de dónde vienes, para que podamos conocer tanto la parte profesional como personal. Bueno, pues ¿cómo me definiría a mí mismo? Pues una persona súper inquieta y al que le gusta mucho hablar. Y todo esto me lleva a que sea actualmente un profesional de recursos humanos con esa parte también un poco de la técnica, de la inteligencia artificial. Yo siempre digo o me presento como consultor de inteligencia artificial y recursos humanos, porque hago un mix un poco de las dos partes. Y todo esto me viene, pues principalmente, como te digo, de que aproximadamente hace 3 años fue cuando descubrimos un poco toda esta tecnología, ChatGPT principalmente, y luego toda la inteligencia artificial se empezó a desarrollar. Y yo vi ahí un nicho, y un nicho claro. Yo venía del mundo de los recursos humanos, de la selección, la formación, el desarrollo. Y dije, bueno, pues esto seguramente va a pegar fuerte, y no me equivoqué. Y por eso actualmente estoy donde estoy. Buenísimo. De hecho, Vicente, llevas en el mundo de HR aproximadamente unos 20 años, ¿no? ¿Cómo nació en ti la pasión por la tecnología dentro de People y específicamente por la inteligencia artificial? Pues mira, la gente que tendrá más o menos mi edad, yo soy yo diría que soy millennial, soy del 79, pero soy millennial, casi entro ya con los 80 y demás, soy millennial. Me viene principalmente porque mi hermano, cuando es mayor que yo, y desde pequeñito, pues siempre tenía y trabajaba con una cosa que se llamaba el Spectrum, que hay gente que a lo mejor aquí en la audiencia, que será muy joven, no lo conocerán. El Spectrum y el Amstrad son los primeros ordenadores personales que teníamos en casa, con los que se podía un poco también programar y hacer juegos. Y entonces, a raíz de eso, pues yo empecé un poco a meterme un poco en ese mundillo, porque bueno, ya sabéis, el mundo de los videojuegos, pues a qué niño no le va a gustar los videojuegos, a mí me encantaban. Lo que pasa que entonces eran con un cassette y tardabas mucho tiempo en grabarse. Bueno, era una historia que no contaré ahora, porque si no me va a parecer muy mayor también. Y la historia es que ahí empecé un poco a hablar con la tecnología, y a mí eso me llamó la atención también. Entonces, luego, a posteriori, según fui estudiando, estudié lógicamente, bueno, yo soy licenciado en Derecho y luego estudié Recursos Humanos. Pues fui viendo un poco cómo la tecnología también tenía mucho que ver con las personas y cómo los dos mundos un poco se iban enrocando y cada vez juntando más, sobre todo desde que las nuevas tecnologías, como hemos hablado anteriormente también, la inteligencia artificial se ha empezado a desarrollar más. Pues ahí fue cuando ya vi el nicho perfecto. Dije, hombre, perfecto. El mundo que tengo ya de los recursos humanos, la parte un poco más de charlatana y de conectar con las personas, de ayudarles, de desarrollo de talento, ya la tengo. Voy a desarrollar esta otra parte que veo que viene pegando fuerte, que es la de la inteligencia artificial. Y así es un poco como me viene un poco ese perfil diferenciador, digamos, que ahora está tan demandado y que, como te digo, pues hace como un mix perfecto. Total, y que es clave, ¿no? Es clave que los Sí. profesionales de HR puedan combinar todo su expertise acerca del área de people con la tecnología y en concreto con la inteligencia artificial. Y en eso es un poco, ¿no? En lo que tú estás muy centrado, ¿no? En formar.
Y Sí. si lo tengo bien entendido, ¿no? Has formado ya a más de cientos de profesionales y líderes de HR en inteligencia artificial. ¿Cómo crees que está el desarrollo de este conocimiento entre los profesionales de People? Y por otro lado, ¿crees que nos acercamos a la IA con alguna predisposición ya humana hacia el conocimiento de temas de IA? Pues respecto a la primera pregunta de cómo está actualmente y el posicionamiento de HR dentro de lo que es la parte tecnológica con respecto a la IA, todavía no hay un nivel de madurez pleno, es decir, estamos empezando. Realmente el año pasado cuando empezamos un poco a darnos cuenta y a ponernos las pilas dentro de los departamentos de People en cuanto al uso de la inteligencia artificial, empezamos a hablar un poco más de ello, empezamos a investigar, empezamos a desarrollarlo y se ha empezado a implementar de forma tardía, pero se ha empezado a implementar. Y este año es el año de la era agéntica, o sea, el año pasado era el año un poco de las formaciones, pero este año ya es el año de la implementación y de la era agéntica. ¿Y esto qué implica? Pues que el nivel de madurez va subiendo, va creciendo. Si el año pasado hablábamos un poco de formaciones, como tú bien has dicho, yo formaba ya bastante gente en cuanto a inteligencia artificial. Este año lo que vamos a hablar sobre todo es de más de formaciones en cuanto al uso de las herramientas y a cómo las implementamos, a que usemos estos agentes, a que sepamos cómo implementarlos en nuestro día a día. Y luego, sobre todo, muy importante también la labor de comunicación, cómo comunicamos esto, cómo lo implementamos y de qué forma lo hacemos. Y con respecto a la otra pregunta que me decías, sí que veo que cuesta bastante todavía el evangelizar en cuanto a la inteligencia artificial dentro de los departamentos de People. Nos cuesta porque siempre llegamos tarde, somos los últimos siempre en utilizar la tecnología y en apropiarla y en hacerla nuestra. Y esto es un error, porque nosotros deberíamos de ser los abanderados precisamente, y sobre todo ahora, en la era de la IA, los abanderados de esto, de utilizar la IA, de implementarla y de enseñarla, y de utilizar programas de upskilling y reskilling que lo que hagan es que nuestros trabajadores puedan adaptarse a los nuevos tiempos, ya que muchas profesiones seguramente van a desaparecer, eso no lo podemos negar, pero también muchas otras están por aparecer. No sabemos hasta dónde vamos a llegar ni hacia dónde nos va a llevar el mundo de la IA. Buen punto aquí. Antes de entrar en este debate, ¿no? Sobre si se destruirá o creará empleo, hablabas de que estamos en la era agéntica. Para Sí, aquellos que nos estén viendo, que a lo mejor no tengan tan claro esto del mundo de agentes de IA, era agéntica, ¿puedes ampliarlo un poco más? sí, claro. Los agentes lo que nos permiten principalmente es realizar labores que anteriormente no podíamos realizar cuando nos comunicábamos con los chatbots, con la asistencia. Un chatbot puede ser un ChatGPT o un Gemini o cualquier otra herramienta tipo Perplexity, otra serie de herramientas que hay, aunque siempre se habla más de ChatGPT, pero que sepáis que hay mucha más vida de ChatGPT, hay otras herramientas que también lo permiten. Hasta ahora lo que éramos era un poco, pues eso, chateadores, chateábamos con la IA, hablábamos con ella, pero la IA simplemente nos devolvía una respuesta estática, no interactuaba y no podía hacer cosas por sí misma. Los agentes es un punto más allá. Son asistentes que ya son capaces de realizar acciones por sí mismos. Y es más, pueden hablar entre sí. Yo puedo montar un grupo de agentes que hagan un departamento entero. O puedo tener un agente simplemente para que pues no sé, me programe determinados correos para responder a determinados correos o para responder a determinados emails que yo tenga en mi bandeja de entrada. Él ya va a interactuar solo, va a estar conectado con mi bandeja de correo y va a actuar como yo le diga, va a actuar con la información que yo le indique, va a realizar el mensaje de la forma que yo le diga que lo tiene que hacer, le voy a dar una serie de pautas, pero ya va a actuar por sí mismo y esa es la diferencia un poco. Hemos pasado de una interacción simplemente de devolución de información a una interacción en la cual los agentes lo que nos permiten, como os digo, es precisamente eso, hacer tareas que podríamos realizar nosotros de forma humana, pero las hacen ellos directamente. Te puedo poner un ejemplo muy claro. Tareas administrativas es lo primero donde se va a impactar. ¿Por qué? Porque es donde realmente no aportamos valor y es lo que realmente nos está impidiendo a nosotros como sociedad y en las distintas, digamos, profesiones avanzar hacia otras áreas y que nos podamos implicar 100% en lo que es las labores realmente que importan, que es la de dedicar tiempo al valor humano, al talento. Súper interesante. Debate. ¿Se va a destruir empleo? ¿Se va a generar empleo? Hay de todo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo me pongo en una posición intermedia, o sea, por supuesto que se va a destruir empleo, no vamos a ser aquí, no vamos a mentir a la gente, al contrario, se va a destruir muchísimo empleo, sí, y ya lo estamos hablando y comentando, y se prevé que de aquí a 2030 o incluso menos, más del 50% de las profesiones que hoy conocemos desaparezcan. Fijaros, un 50% es un porcentaje muy alto.
Pero también tenemos la esperanza de que va a haber profesiones nuevas que vayan a seguir apareciendo. Yo siempre lo comparo con otras revoluciones industriales. Si os fijáis, la revolución industrial anterior, la que vivieron nuestros abuelos con las máquinas, fue más o menos similar. Lo que pasa es que los tiempos aquí han cambiado. Lo que tiene esta revolución distinto y diferenciador es que los tiempos son mucho más cortos. La inteligencia artificial avanza mucho más rápido y la estamos desarrollando mucho más rápido de lo que a lo mejor nosotros la podemos admitir o asimilar. Y ahí es donde está un poco el error. Hay que ir un poco más lentos y hay que hacer que la gente, por lo menos la población y nuestros trabajadores en general dentro de las compañías, se puedan adaptar a ella. Y es base que aquí los departamentos de People, como os digo, abanderemos este adelanto tecnológico que nos viene y ayudemos a que los trabajadores se puedan poner ese pin de, oye, yo soy inteligencia artificial y además puedo aportar valor dentro de la compañía en este sentido, porque es el futuro que nos viene y realmente pues eso es lo que nos marca un poco la directriz. Entonces sí, se va a perder mucho empleo, pero sí, también se va a crear mucho más empleo. Pues es una oportunidad muy buena para que todo el mundo aprenda de ella y aprendamos nuevas profesiones que están por venir. Totalmente. Yo creo sin duda que es una oportunidad. Me gusta mucho, ¿no?, el paralelismo que hacías también con otras revoluciones que hemos ido teniendo en la historia de la humanidad. Vicente, te voy a adelantar la pregunta que solemos hacer al final, te la voy a poner en medio, y es, solemos preguntar, ¿no?, de cara al futuro, ¿cuáles crees que son los escenarios posibles, probables, del futuro del trabajo y de la gestión de HR? Con otros HR Thoughts lo hacemos al final. Contigo me gustaría empezar a tocarlo ya, ¿no? ¿Cuál crees que es el futuro, teniendo en cuenta que el futuro no lo conoce nadie, pero cuál es tu visión? En cuanto a lo que es el mundo laboral, ¿te refieres y las skills que deberíamos de tener? Exacto. Sí, bueno, ya se está hablando mucho de la parte humanista, la parte humanística, la que no vamos a perder. La inteligencia artificial lo que nos va a hacer seguramente es perder toda esa parte más administrativa. Las labores administrativas son las que primeramente se van a ver impactadas y las que vamos a dejar de hacer. Van a verse completamente automatizadas. Entonces, en ese sentido, las profesiones lo que vamos a tener que ver es qué valor yo aporto en cuanto a profesional dentro de cualquier compañía. Nos vamos a mover a un mundo más por proyectos. Yo siempre hablo, cuando hablo del futuro, es eso, nos vamos a mover a un mundo en el cual nos movamos por proyectos. Ya no trabajaremos por tan profesiones, de decir yo soy arquitecto, yo soy tal, no. Nos vamos a mover más por skills. ¿Qué me puedes tú aportar dentro de la compañía? ¿Qué puedes ayudarme a solucionar y de qué forma? Y de esa forma pues vendrá la especialización en las áreas en las que nos iremos moviendo. Pero sí que es cierto que cada vez nos moveremos de forma más transversal dentro de las compañías, habrá más comunicación entre las distintas áreas, cosa que antes no había, porque antes éramos todos departamentos estanco y cada uno iba a lo suyo, hacia un bien común de la compañía, pero cada uno a lo suyo. Ahora no, compartiremos mucha más información y en ese sentido lo que más demandado va a haber, sobre todo, va a ser las habilidades humanas, como te digo. O sea, las soft skills más demandadas serán sobre todo lo que ya se viene hablando un poco, toda la parte de que la inteligencia artificial no puede aportar, como es el cuestionarse las cosas, el pensamiento crítico, las humanidades vuelven con mucha fuerza. De hecho, justo hoy ha salido un artículo de BBVA hablando de las profesiones del futuro y de cómo está impactando actualmente la IA en las profesiones del futuro. Y lo que hablan precisamente ahí es de que las humanidades son las que van a volver con más fuerza. Toda la parte esta de la filosofía, el pensamiento crítico, el cuestionarse todo lo que la IA nos da, porque no seamos tontos, o sea, realmente la inteligencia artificial nos va a volcar una información que nosotros luego tendremos que ver si es veraz o no y que también tendremos que ver si realmente lo único que hace es complacernos o si nos está dando información que realmente es cierta y es veraz, porque muchas veces lo que hace es alucinar. Entonces, bueno, evitemos también estas alucinaciones con todo lo que la humanidad nos da a nosotros, ese pensamiento crítico y esa forma de poder actuar, como los sentimientos o el acompañamiento más humano. Me encanta. Te añadiría una que creo que es clave hoy, lo va a ser el día de mañana, ¿no? Y es ser capaces de comunicar todo aquello que la IA también nos dé, ¿no? Porque creo que ahí está un factor humano súper importante, ¿no? El poder comunicarlo de una forma humana, no de una forma estática poniendo un bot o un avatar, sino también ese planteamiento, ¿no? Desde el humano al otro humano, porque al final, pues eso, ¿no? Somos personas y somos seres Sí. sociales. Sí, Eh, además de hecho te diré que las compañías, a pesar de que haya mucha asistencia virtual o que a lo mejor acabemos con avatares, igualmente, como tú bien dices, somos seres humanos y nos encanta comunicarnos entre personas. Entonces siempre habrá una persona detrás de una IA, eso que no cabe duda. Total. Eh,
Hablando del futuro, ¿no? ¿Cómo crees que será el día a día de alguien dentro del departamento de HR en los próximos 10 años? Pues nos moveremos más por lo que nos implica aquí, más el corazón, más la razón, más que la razón, ¿sabes? Más, seremos más eficientes en el sentido de que podremos acompañar realmente al talento. Lo que vamos a poder hacer y ver y desarrollar en estos años es un desarrollo brutal de los planes de carrera y los planes de desarrollo, y cada vez más individualizados. No planes tan genéricos como podíamos tener hasta ahora, sino planes mucho más individualizados. Y esto nos lo va a permitir la inteligencia artificial porque primero nos va a quitar todas las tareas administrativas que nos estaban hasta ahora comiendo los departamentos de People, y esto lo que va a hacer es que precisamente seamos más eficientes en otras áreas, como te digo, desarrollo, en la parte de los departamentos también de selección, no en el primer acercamiento, sino más bien en las entrevistas. Vamos a poder aportar mucho más valor en las entrevistas cuando las hagamos de forma humana, porque ya nos habremos quitado también esas tareas administrativas de la currícula y de etcétera, que ya se está haciendo actualmente con algunos ATS, pero bueno, va a seguir evolucionando hacia ese sentido. Y sobre todo una implementación mucho más humana, más hacia la persona. Es decir, yo voy a saber en todo momento tu journey desde el momento en que tú entres en la compañía hasta que casi finalices tu carrera con nosotros. Y voy a querer que te quedes con nosotros, porque no olvidemos que está ahí fuera esa batalla del talento. Entonces vamos a saber anticipar también cuando una persona se quiera ir de la compañía, y vamos a mimarle, vamos a cuidarle, y vamos a sobre todo fidelizar al talento de una forma mucho más brutal y mucho más personalizada, como te digo. Habrá itinerarios mucho más personalizados, podremos ver también cómo las skills avanzan de una forma mucho más rápida, y podremos detectar también a qué compañeros podremos reubicar en unos departamentos o en otro de una forma mucho más sencilla. O sea que evolucionamos un poco hacia esa parte, una individualización más personalizada de los planes de carrera y de desarrollo. Súper, súper interesante. Me encanta, ¿no? Me encanta porque además has nombrado en varias ocasiones, ¿no? La palabra skill, ¿no? Que es algo Sí, core y central de lo que hacemos en Hiring. Y también coincido contigo, ¿no? Creo que esta parte de los planes de carrera, formación, desarrollo, va a ser fundamental, ¿no? Para que el talento además siga evolucionando en la compañía. Un tema que antes hablábamos sin estar en directo es el tema a nivel educacional, de sí. sociedad. Es un poco polémico, pero quiero saber aquí tu punto de vista. ¿Crees que como sociedad, hablando de España, yo creo que lo puedo hacer más extrapolable a otros países también, pero hablando de España, Sí. eh, ¿crees que estamos preparados y que somos conscientes de la que nos viene encima? Yo creo que nos falta en ese sentido aportar más y evolucionar y pegar ese clic. Fíjate que estamos dentro de un marco que es muy bueno, que es el de la Unión Europea, que regula mucho en este sentido. Somos, casi te diría, los únicos que regulamos y legislamos en este sentido. Pero sí que es cierto que hay programas ya pilotos en países nórdicos, se está viendo y que está funcionando, de cómo deben de ser las poblaciones en el futuro, o sea, cómo deben ser el futuro ciudadano, el que al fin y al cabo tenemos que educar también a nuestros hijos, nuestros sobrinos, etcétera, hacia la sociedad que nos viene. Porque nosotros hemos sido educados con un sistema educativo que funcionaba hasta ahora, pero el actual se está viendo que no funciona. Ya lo estamos viendo también en las universidades, eh, que están completamente llenas, y lo que hacen es casi, permitirme la palabra, pero es una máquina de parados en este sentido. Realmente lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la tortilla y volvemos otra vez a la parte de las skills. Vamos a las escuelas, por supuesto, a seguir enseñando matemáticas, filosofía, humanismo, cosas de este tipo que sí que las vamos a necesitar, pero también según la evolución de los chavales vamos a ir viendo, pues a lo mejor en un sistema educativo, no te digo que ya desde primaria les metamos parte tecnológica, pero sí a lo mejor cuando ya tengan un poco más de conocimientos, ir metiendo un poco esa parte tecnológica, cómo utilizar la IA, herramientas de IA, implementación de IA, e ir educando un poco también en valores del futuro. Por eso te digo que la parte humanística no se debe perder, pues está demostrando que cada vez va a venir más fuerte también, pero también la parte tecnológica, o sea, que vayan un poquito unidas de la mano, porque lo que no queremos realmente es que pues esté generando como actualmente esta máquina de parados o de gente que se tenga que ir fuera porque no haya posibilidades de trabajo aquí en nuestro país. Entonces, vamos a tomar ese mando, vamos a utilizar este marco de la Unión Europea que tenemos detrás para poder empujar desde ahí a que haya sistemas educativos dirigidos más hacia este sistema, hacia un sistema que viene, que se mueve más por skills que más que por profesiones como tal propiamente dichas. Sobre todo también porque muchas van a acabar desapareciendo. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es educar en valores, pero también educar a la sociedad para que puedan tener un trabajo y un desarrollo profesional, y que finalmente pues puedan desarrollarse como personas y tener su vida laboral hecha en este sentido.
Total, total, total. Yo creo que aquí, con esto que hablas, que estoy súper de acuerdo contigo, ¿no? Se abren como diferentes caminos. Hay un camino clave y es formar a los futuros trabajadores sobre IA, ¿no? Porque al final, quien no sepa IA no va a estar, no va a poder adentrarse en el mercado laboral. Y también otro punto importante, formar más en la parte de profesiones, de los oficios, ¿no? Sí, Que no se van a automatizar y que joder, yo creo que en muchas ocasiones no han podido estar como más, bueno, no tan priorizados, ¿no? Yo creo que España es un país donde prácticamente todo el mundo pues quería ir a la universidad, etcétera, pero hay un montón de profesiones, de oficios que sí. son mucho más necesarias ahora que lo eran hace 10 años y lo han sido siempre, y han sido siempre necesarias, ¿no? Entonces, bueno, Sí, yo creo mira, de hecho hay un estudio, perdón que te interrumpa, hay un estudio que además habla de profesiones de las que no van a desaparecer nunca. Fontanería es la primera de ellas. O sea, fíjate, siempre se ha hablado muy bien de los fontaneros, por supuesto, y los vamos a seguir necesitando. Es que la IA no te va a poner una tubería, ni va a hacer nada por el estilo. Lo único que podrá automatizar un fontanero es la forma en la que hace la forma administrativa, las facturas, etcétera. Pues sí, le va a ayudar muchísimo más porque, claro, lógicamente va a poder hacer esa parte de implementación de IA, pero el resto, el trabajo manual, seguirá necesitándose. La carpintería, las profesiones liberales seguirán necesitándose. Lo que pasa es que ahora se pueden ayudar con la IA para automatizar otras tareas y de esa forma recibir más clientela inclusive. Pero sí, 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 o sea, es que vamos hacia un poco un mundo más de soft skills y de volver un poco a las herramientas del pasado en algunas profesiones que no van a morir nunca. Por eso digo también que la FP, por ejemplo, cobra mucha más importancia ahora. En países como Alemania siempre han estado muy bien vistas la FP, pero aquí en España la veíamos como que no, tú hacías una FP y era como que no valías. No, la FP es muy válida y además es que tiene mucho mayor acceso a un trabajo que un ciclo universitario. Entonces, las dos son válidas, lo único que habrá que ver un poco en función de también la necesidad y lo que vea la sociedad y hacia dónde vamos, pues que una persona también pues adopte una profesión u otra. Y por supuesto siempre adaptado a lo que les guste. No vamos a estudiar tampoco cosas que no nos gusten para luego acabar haciendo unas tareas que luego finalmente no vamos a estar a gusto con nuestros trabajos, porque si no lo único que hacemos es fabricar gente que también esté completamente desenfocada hacia lo que es el futuro del trabajo. Total, total, total. Leí el otro día un post que me ha hecho pensar esta conversación, ¿no? Que decía, pues yo pensaba que el futuro me iba a quitar de limpiar, ordenar la casa y demás, y al final lo que me está quitando es de lo que me gusta, que es leer y... Bueno, es verdad, Sí, hay muchas, muchas tareas, ¿no? Administrativas o no administrativas, que de pensar también, que lo comentábamos antes, Vicente, ¿no? Bueno, pues que la estamos delegando quizás demasiado en la IA. Y Vicente, sí. hablando de la parte de tareas operativas, ¿no? Lo sabemos, va a haber, se van a eliminar muchas de estas tareas. ¿Cómo prevés que evolucionen otras acciones como las de bienestar y cultura dentro de la organización? Bueno, el bienestar y la cultura ya están adquiriendo mucha importancia, sobre todo por las nuevas generaciones, ya lo estamos viendo. Las nuevas generaciones por fin han dado un golpe sobre la mesa, como se suele decir, y nos han hecho ver dentro de las compañías y sobre todo los departamentos de People que la parte sobre todo de salud, de la salud mental, importa y mucho, no solo a nivel de rendimiento laboral, sino también a la hora de que el trabajador, pues lógicamente, pues esté contento y que no sufra una depresión y por ende se coja una baja laboral. Se está hablando también mucho estos días, por ejemplo, de las bajas laborales, que cada vez se cogen más bajas laborales y esto puede ser también debido a la presión de los trabajos, ya que las nuevas generaciones no entienden el trabajo como lo entendíamos nosotros. Y entonces, de esa forma, pues lo que tenemos que hacer es un poco cambiar el chip y evolucionar hacia unas compañías en las cuales lo que hagamos es ofrecer las máximas garantías de que ese trabajo va a ser un trabajo que va a estar bajo las calidades y cualidades para que esa persona no sufra en ningún momento pues una baja laboral en el sentido de que llegue a un punto en el cual ya no pueda más, no, considere que su salud mental no va peor. Y esto se consigue también pues porque, como te digo, si nos libramos de toda la parte administrativa, podremos hacer más one-to-ones, podremos hacer que nuestros líderes sean mejores líderes y que le presten mucha más atención a sus equipos de trabajo, que se preocupen, que no solamente sean líderes en el sentido de vamos a llegar a KPIs, vamos a cumplir, sino que también sean líderes en el sentido humanista. Es decir, oye, tienes un problema, se conozcan a su equipo, Paloma, Fernando, Juan, les pongan nombre y puedan cada día hablar con ellos y preguntarles cómo se encuentran y qué es lo que necesitan de su parte. Y en este sentido es lo bueno, que vamos a poder formar equipos
con líderes mucho más humanistas y van a llegar a conseguir objetivos, pero no solamente personales, sino también profesionales. Y en este sentido, pues avanzar hacia una salud mucho más cualificada y que los trabajadores pues estén al fin y al cabo contentos dentro de las compañías. Vicente lo firmaba. De hecho, me gusta pensar que eso será así, ¿no? Y yo creo que esto, ¿no? Al final, la tecnología y la IA nos va a hacer mucho más humanos por quitar estas capas administrativas y poder dedicarle tiempo a lo que realmente importa, ¿no? Que son estas conexiones con personas. No sé, viendo algunas noticias últimas, ¿no? De despidos masivos y demás, Sí. no lo tengo tan claro, la verdad. Yo creo que el tiempo lo dirá. Yo lo firmaría el que así fuese, porque creo que así, además, mejoraremos como sociedad, sin ninguna duda. Claro. Pero bueno, no, habrá que verlo, ¿no? Bueno, date cuenta también que de momento los despidos masivos se están dando sobre todo en Estados Unidos. Sí, sí. Y si nos ponemos a comparar, Estados Unidos no tiene un marco social como tenemos aquí en España o en la Unión Europea, un escudo social me refiero. Y en este sentido es donde hay que legislar también. Hay que legislar no solamente para prevernos y que no haya fake news, que se está viendo también que está funcionando y que hay mucho en este sentido, para preparar a la ciudadanía, para preparar también a nuestros futuros trabajadores, en el sentido de que sepan diferenciar qué es una fake news de lo que no lo es, sino también de que gracias a que tenemos este también escudo social, pues la pérdida de empleo no se está notando tanto, porque si no estaríamos todos en las calles seguramente. Y en ese sentido también ayudar, como digo, me vuelvo otra vez al reskilling y al upskilling. Muy importante que desde las compañías seamos los que nosotros ofrezcamos esa mano y hagamos que la gente pueda quedarse con nosotros. Porque a lo mejor una persona se te va o se te fuga de talento porque tú no le estás aportando lo que deberías, pero también podemos evitar esa fuga de talento dándoles nosotros esas herramientas, recolocando a la gente, viendo las skills que tiene y viendo, oye, pues a lo mejor esta persona estaba haciendo labores administrativas, pues que tiene esta titulación y puede servirnos para hacer desarrollo de talento, o tiene esta titulación y puede pasarse al departamento de marketing. Es que así es como vamos a funcionar un poco en el futuro. ¿Qué skills tienes? Veo dónde me puedes encajar, te ofrezco dónde puedes encajar y tú me dices si quieres o no. O si prefieres pivotar hacia otra área, yo te ayudo como manager. O sea, vamos un poco hacia eso, a que el manager sea el principal conductor dentro de la compañía para decirte, hay una vacante aquí, hay una vacante allí, vamos hacia este lado, vamos hacia este otro lado. Y con respecto a lo que comentabas, pues sí, claro, despidos masivos va a haber, seguramente también los podrá haber aquí, pero si nosotros tenemos ese escudo social y ese reskilling y upskilling, pues podremos enfrentarlo de mucha mejor forma. Total, total, total. Vicente, desde el punto de vista, hemos hablado del punto de vista de colaboradores ya en la organización. ¿Cómo lo están viviendo? No sé si lo sabes, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de aquellas personas que están ahora mismo en búsqueda de talento o que buscan incorporarse al mercado laboral, ¿no? Que acaban de terminar en la universidad y quieren incorporarse al mercado laboral. ¿Cómo crees que están viviendo esta irrupción de la IA también? Pues hombre, está demostrado que es verdad que el talento junior le está costando incorporarse al mercado laboral. Esto es precisamente por lo que hemos hablado. Si destruimos toda esta parte administrativa o este primer campo que les permitía acceder a ellos a realizar una serie de tareas que a lo mejor nosotros no queríamos hacer y se las mandábamos al becario de turno o a la persona que acaba de incorporarse, pues lógicamente lo que estamos haciendo es favorecer que el resto de personas sí que podamos fluir dentro de las compañías, pero no el acceso se hace cada vez más difícil. En este sentido, mi consejo es que estudien inteligencia artificial, porque eso sí que les va a abrir las puertas de poder incorporarse al mercado laboral. Y aquí lo que yo propongo siempre es que tenemos una forma muy fácil de también hacer que esto cambie. Y es en el sentido de que cuando tú aprendías una profesión, vale, la podamos aprender a lo mejor haciendo fotocopias, haciendo cosas que a lo mejor no queríamos hacer, pero ¿por qué no cambiar ese sentido por, oye, yo soy el manager o yo soy una persona que soy un talento senior, vamos a utilizar este talento senior, porque así evitamos también que el talento senior se nos vaya y se nos fugue a otras compañías, y vamos a hacer que sean nuestros mentores, los mentores del talento junior. Y una vez que se incorporen, pues sean los que les vayan enseñando a la profesión, les vayan enseñando las skills necesarias para las distintas áreas. Y de esa forma sí que van a poder empezar por lo básico y seguir subiendo. Porque a pesar de que les demos unas tareas que a lo mejor no entiendan, con el acompañamiento ya lo van a entender y van a poder conseguir incorporarse de mejor forma al mercado laboral. Pero sobre todo la base es estudiar inteligencia artificial. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Volviendo al tema de skills, como decía, ¿no? Skills está en el corazón de Hirint.
Ya has nombrado alguna antes, pero ¿cuáles son esas skills clave de los líderes de talento que lograrán adaptarse al futuro del trabajo? Sí, bueno, hablamos antes que, como te comenté, de la parte más humanística, que vuelve otra vez de nuevo al hype, al core digamos, de la pantalla, ¿no? Entonces, sobre todo van a ser esas, van a ser la parte de un poco eh, de hablar un poco de lo que la IA te dice, y entonces tener que responderle de una forma mucho más taxativa, es decir, no creernos todo lo que nos diga. Ese pensamiento crítico, ese pensamiento conductual va a estar muy demandado. La comunicación, saber comunicarnos bien, cómo comunicarnos con la IA, pero también comunicación en el sentido de asertividad con nuestros trabajadores. Son de las dos skills que van a ser más demandadas. Y luego no olvidamos la parte técnica, la parte tecnológica también va a entrar en factor, porque si tenemos la inteligencia artificial hasta en la sopa, pues Ujú. entonces vamos a tener que saber cómo utilizarla, cómo comunicarnos, cómo hablar con la inteligencia artificial, cómo usar estas herramientas. Ya no vale con decirte, yo sé de inteligencia artificial, sé ChatGPT. No, porque las compañías lo primero que te van a preguntar es cómo lo utilizas, de qué forma lo utilizas y qué solventas con ello. O sea, ahí está un poco la clave del speech actual. El que sepamos saber cómo utilizar la IA, de qué forma y qué es lo que yo vengo a solucionar como persona o como trabajador dentro de tu compañía. Total, total, total. Yo creo que al final el que se utilice la IA se ha comoditizado. ¿Quién no utiliza IA en su día a día? Prácticamente nadie, ¿no? El tema está en cómo se usa y luego después qué impactos, ¿no? Y qué beneficios tienes de utilizarla. Vicente, estamos llegando al final de nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad me está encantando esta conversación contigo, aprendiendo mucho sobre temas de personas y de IA. Y me gustaría, para terminar, preguntarte qué libros, personas o ideas han influido más en tu forma de entender el talento, la tecnología y el liderazgo. Pues mira, yo me inspiro mucho sobre todo me gusta mucho investigar en YouTube y en otros canales, suelo investigar bastante para ponerme un poco al día a día de la inteligencia artificial. Aquí en España, por supuesto, John Hernández es el principal divulgador en cuanto a inteligencia artificial, ahora está también Lase es muy bueno y acaba de sacar ahora un libro de IA, que no me ha llegado si no te lo enseñaba. Y luego tengo dos aquí que tenía más o menos preparado porque sabía que me ibas a preguntar esto. Entonces tenía el truco y la chuleta. Y uno es El Imperio de la IA de Karen Hao. No sé si se ve bien, Vale, pero bueno, El Imperio de la sí. IA de Karen Hao. Es un manual muy bueno que habla de la IA y de Sam Altman, un poco de cómo quiere dominar el mundo. Habla un poco de que la inteligencia artificial es un poco como un dogma, como una religión. Y Sam Altman está construyendo como una religión detrás de la Oh, inteligencia artificial. Es muy interesante el paradigma que ella propone y cómo lo estudia y cómo habla de ello. Es un libro bastante gordo, como veis, pero es bastante chulo. Y luego otro que también me gusta mucho es el de La ola que viene de Mustafa Suleyman, que también lo podéis seguir. Mustafa Suleyman no sé si lo sabéis, pero bueno, es el que ha ganado el premio Nobel recientemente no sé si fue el año pasado, por un programa que le ganó y que consiguió descodificar el código genético y cómo se doblaba el ADN, el código del ADN. Y entonces lo bueno que tiene es que pues, habla mucho de la ola que viene, de cómo debemos ser en el futuro, de cómo son los trabajos del futuro. Y aparte es que él ha trabajado también con grandes tecnológicas y está actualmente con Google. Entonces, bueno, son como dos manuales que yo tendría ahora mismo de referencia porque son dos autores que te pueden ayudar mucho a comprender un poco la inteligencia artificial y hacia dónde vamos. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está claro que para definir la que nos viene encima, los dos títulos de los libros son la leche, ¿eh? Por un lado, Sí, el sí, imperio sí, totalmente. o la que viene. Es decir, es que está clarísimo que lo que nos viene es muy grande, Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y además el otro también lo define muy bien, el imperio de la IA, porque es que además también va más allá, habla un poco pues también de esta parte ecológica, lo que no conocemos, todo lo que hay detrás, que es verdad que la IA es muy buena y viene a solventar muchas tareas, pero también a veces abusamos de ella, cuando hacemos estos típicos, no sé si lo has visto tú, de challenge de, venga, voy a hacerme el muñequito con la IA, venga, voy a hacerme un muñeco de mi profesión, este que había ahora, voy a hacerme no sé qué. Claro, nos damos cuenta que esto también consume muchos recursos, o sea, que la IA utilicémosla, sí, pero también con cabeza. No la estemos usando constantemente como si fuese un magma o un dogma, porque tenemos que saber todo lo que hay detrás también, los recursos que utiliza. Eso es otro melón que ya hablaremos más adelante si quieres de él, pero toda la tecnología y todos los recursos que está comiendo del planeta, la inteligencia artificial, es otra cosa que tenemos que pararnos a pensar cómo la vamos a solventar. Sin duda, yo creo que eso da para otro HR Thoughts Total. eh,
totalmente aparte porque ahí creo que hay un melón a abrir muy importante y que se está hablando, pero no se está hablando tanto, ¿no? Como el impacto de la IA en las profesiones, etcétera. Pero sí, sin duda, Vicente, lo hablaremos. Oye, pues darte las gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Harry. Me ha encantado tenerte por aquí. Mil gracias. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer estar aquí con vosotros y charlar de lo que más me gusta. Buenísimo. Que tengas un buen día. Igualmente, chao. Hasta luego. Bye.